Bien, entonces vamos a dar la bienvenida oficial en este coloquio de posgrado, el primer coloquio de este segundo semestre y que es, ¿verdad? Entonces un coloquio inaugural de esta segunda etapa del 2021. Y esta vez vamos a tener la presentación de Luis Aros. Luis Aros es parte del doctorado en artes, con un proyecto dirigido por el profesor Andrés Grumman. Luis Aros es fundador y director del Núcleo de Investigación Vocal, NIV, actor de la Universidad de Chile, y magíster en estudios de la voz en The Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres. Y hoy nos va a presentar los avances de su proyecto, de su tesis doctoral, y que ha titulado esta presentación, esta vez Vox Populi, Memoria Sonora de Ovalle, Voz Colectiva, la construcción de comunidades sensoriales. Como ustedes bien saben, este coloquio, esta presentación está siendo transmitida por YouTube, entonces quienes por favor no quieran aparecer pueden sacar su cámara. Y vamos a tener un espacio para la presentación de Luis y después un espacio para la segunda media hora para la conversación en torno a estos temas. Así que muchas gracias, Luis, y adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias, Pía, por la presentación. Voy a compartir pantalla y luego comenzar. Bien, muchas gracias por su tiempo, por estar hoy día presentes acá. Así que muchas gracias, Pía, por la presentación. Andrés, por estar presente también, el profesor Guía y a las compañeras y compañeros y al público en general que está conectado por YouTube. Gracias. Bien, muchas gracias por estar aquí. Mi presentación se llama Voz Colectiva en la construcción de comunidades sensoriales y un poco más o menos voy a tratar de descifrar o tratar de trenzar algunos conceptos e ideas en torno a eso. Entonces, en esta sesión voy a compartir con ustedes parte de mi investigación doctoral sobre la voz como vector de conexión en la construcción de comunidades sensoriales, esto a partir de mi último trabajo titulado Vox Populi, Memoria Sonora de Ovalle. Entonces, antes de comenzar, me gustaría contextualizar un poco este proyecto. Esta obra fue comisionada por el Teatro Municipal de Ovalle con la idea de generar un material creativo a partir de la pregunta por la voz de la comunidad. Ovalle es una ciudad que está al norte de Chile, en la cuarta región hacia la cordillera. Asimismo, este trabajo fue realizado por un equipo interdisciplinario, por mi equipo creativo, con el cual yo vengo desarrollando distintos laboratorios, y está compuesto por Antonia Valladares, Pamela Canoles, Martín de la Parra y yo, todos bajo mi dirección. Entonces a ellos también les mando un saludo y toda mi admiración. Este trabajo y este co-conocimiento, la emergencia del conocimiento no sería posible sin sus insights y sin su continuo feedback a partir de las ideas que se van elaborando. Pues bien, en este punto de mi investigación doctoral me he interesado en posicionar la práctica artística en torno a la discusión sobre la voz colectiva o la voz común. Esto a través de la matriz epistémica de la comunidad. Uno de los puntos de partida para este trabajo práctico, o sea, para Vox Populi, fue hacer circular la idea de la voz como un fenómeno sensible, y poner en relieve a la escucha en la construcción de aparatos estéticos. Fue así que en este fin, ¿sí?, me propuse tensionar la idea de aparato estético planteada por el filósofo francés Jean-Louis Dehaut. O sea, el aparato estético, dice Dehaut, cito, es una configuración técnica de la sensibilidad común. Cierro cita. Son instrumentos, los aparatos estéticos, instrumentos de la cultura capaces de construir una sensibilidad que es colectiva.
Entonces, el desafío propuesto fue organizar la relación sensible de quien espectaudita la obra con la ciudad de Ovalle. Esto mediante un aparato audiovisual que estuvo determinado por el tratamiento estético y composicional de las voces de un grupo de performers. Esta propuesta artística, o esta práctica como investigación, se alzó en el terreno de lo interdisciplinar e hizo uso de herramientas del Composed Theater como marco para experimentar en un formato audiovisual que imbricara los preceptos teóricos con el trabajo práctico. En términos generales, David Rosner y Matthias Rifstock han sugerido por medio de la idea del Composed Theater un vehículo para, cito acá, una práctica de creación en la cual se explora lo sonoro desde nociones teatrales y o lo teatral desde nociones sonoras. Si bien estos autores han referido al teatro como el terreno disciplinar para la aplicación de este concepto, las dificultades impuestas por la pandemia del COVID-19 me forzaron a migrar desde esta matriz creativa hacia el formato audiovisual. Por otra parte, la metodología propuesta para la articulación de este proceso creativo se construyó en base al giro sensorial de los estudios sociohistóricos y de una antropología sensorial. Estos, caracterizados, en palabras del antropólogo David House, como una aproximación cultural al estudio de los sentidos o una aproximación sensorial al estudio de la cultura. En términos generales, los estudios sensoriales presentan una corriente de investigación en la que las narrativas y las experiencias del cuerpo emergen al primer plano de los procesos de construcción de memorias colectivas, así como de subjetividades. Esto también junto con reivindicar al cuerpo, la experiencia fenomenológica del sujeto, como la vía primordial para interactuar con el mundo. ¿Sí? Pues bien, uno de los desafíos metodológicos para la realización de este proyecto, para la realización de la residencia creativa, el trabajo de campo y el conocimiento acabado de la ciudad de Ovalle, fue, por supuesto, la imposibilidad de estar ahí, de cuerpo presente en el territorio. Por lo que todo este trabajo fue mediado vía Zoom, mensajes de audio WhatsApp, videollamadas y correos electrónicos. Entonces, al no poder conocer la ciudad, al no poder ir al lugar, ni tampoco trabajar en un laboratorio creativo con los habitantes in situ, aposté por acotar el número de participantes a un universo de 6 performers, cuya relación estética con su entorno diera cuenta de una experiencia que sea doble. O sea, me refiero primero a ellos y ellas como ciudadanos y ciudadanas, miembros de la comunidad de Ovalle, y segundo, como artistas que logran reinterpretar de manera sensible su entorno, su paisaje y su territorio. En este sentido, o sea, en esta idea, Hobbes ha establecido que el paradigma de lo sensorial considera que la experiencia sensoria con el territorio es colectiva, ¿sí? No es únicamente individual, pues aunque tiene cabida en un cuerpo individual, se genera a su vez en el interior de la cultura, la cual permea a todos los miembros de ese grupo, ¿sí? Porque hablar de uno es, o sea, al hablar de uno también es posible hablar del grupo, ¿sí? A través de muestras que son caracterizantes de la comunidad. Entonces, mi propósito acá, al trabajar con estos 6 performers, fue generar una interconexión que fuera sensorial, ¿sí? Una interconexión sensorial con la comunidad de Ovalle, que estuvo mediada por el cuerpo y los sentidos de estos 6 performers. Entonces, el equipo de trabajo escuchó y miró a Ovalle desde la distancia. Por medio de las voces de los y las performers, fue que se nos develó y se nos recreó este territorio. Mi experiencia sonora con la ciudad fue mediada por los cuerpos y por las voces de estos performers, quienes, en su rol de mediums, operaron como puerta de entrada a la ciudad de Ovalle. De esta manera, la voz operó como un vehículo para la co-construcción de un conocimiento
que emergió a partir del trenzado de la escucha, de sus relatos y mi percepción fenomenológica de aquellos. Me gustaría señalar brevemente que si bien hablar de la comunidad sonora do Valle es un precepto tremendamente amplio que excede los marcos de este proyecto y de mi investigación doctoral, este trabajo creativo permitió sin duda recortar, fotografiar y escuchar a la ciudad. Mi intención no era apuntar al desarrollo de un estudio antropológico sobre la comunidad acústica de la ciudad. Por el contrario, mi interés pasa por tomar las herramientas de esta antropología sensoria, hacer uso de ellas para constelar, tensionar y reinterpretar estos apartados epistémicos mediante la práctica artística y la investigación de lo vocal en performance. Pues bien, me gustaría presentarles un primer extracto de la obra en el cual, para poder continuar con la conversación. Ovalle, comunidad imaginada. ¿Cómo suenan tus paisajes? ¿Qué sonidos congregan a tus habitantes? Comunicar proviene del latín comunicare, que significa compartir, poner en común. Usaremos nuestras voces como moneda de intercambio. En nuestras voces construiremos el espacio de lo común. Hablaremos en coro. Crearemos un cuerpo colectivo. Habitaremos tu territorio. Gritaremos el orden acústico de nosotros. Bien, así es como comienza la obra, como comienza esta obra Vox Populi. Y si ustedes logran darse cuenta, la entrada a la ciudad es desde arriba, desde lo omnipresente, y todo el tratamiento audiovisual, o sea, de la imagen en la obra con respecto a la ciudad es desde arriba. Así como nosotros tuvimos que mirar a la ciudad desde arriba a través de Google Maps o la idea de un satélite y del dron, fue como se fue construyendo este relato visual, a lo cual me puedo referir más adelante luego en la conversación. Bien, para continuar, la discusión sobre la voz colectiva o voz común, ¿sí?, que era un poco el hilo conductor de este trabajo, se ancló en los preceptos establecidos por el sociólogo francés Maurice Halbwach, o algo así, no manejo el francés, quien ha sugerido que las relaciones que establece, o sea, establecidas entre los sujetos, los elementos, el paisaje, las cosas y los fenómenos de una comunidad son los factores fundamentales para la articulación y también para la diferencia entre lo común y lo colectivo, ¿sí? La noción de lo común, dice este sociólogo francés, unifica y amalgama a los miembros de la comunidad bajo lo idéntico, o sea, lo cual anula el valor de la experiencia única y personal del ser con el territorio. Lo colectivo deriva de lo común, o sea, precede de lo común, y se constituye
a partir de las experiencias únicas y personales de los miembros de una comunidad, ¿sí? Experiencia única y personal del sujeto, con los diversos fenómenos que puedan emerger entre este y el paisaje. Lo colectivo está asociado con la reunión de individuos que toman conciencia de su copresencia y la asumen esta copresencia como un medio para obtener un fin. En este sentido, o sea, siguiendo esta lógica, la voz colectiva en la obra entonces se trabajó como una voz que es plural, que no se cierra sobre el individuo, no se cierra sobre lo individuo ni sobre lo común, no se unifica, sino que este es un fenómeno ampliado que existe en correlación, en copresencia con un otro y con el entorno, esto a través de la escucha, ¿sí? En esta idea de la voz colectiva fue clave el concepto de vocalidad propuesto por la argentina Silvia Davini, quien establece a través de este paraguas, ¿sí? A través de esta matriz, las formas de producción vocal de un grupo humano en una contingencia sociohistórica determinada, ¿sí? O sea, geolocaliza las formas de producción de la voz y la palabra del ser humano. Entonces, la autopercepción de esta vocalidad en los performers, por medio de la escucha atenta de su entorno, les permitió una identificación creativa con los modos de producción vocal de su comunidad. ¿Sí? Esta percepción de la copresencia y de la covocalidad derivó en la constitución de una voz colectiva en la obra que dio cuenta del ecosistema sonoro de Ovalle y por supuesto de su vocalidad. Así, por ejemplo, el reconocimiento de las formas, los modos, los tonos y las musicalidades propias de su lenguaje les permitió generar una identificación creativa que dialogara con los modos de producción vocal de su comunidad. En esta idea, al respecto, la investigadora mexicana Natalia Vileto ha argumentado que la experiencia corporal de los elementos musicales de la voz, y acá la cito a ella, inducen una sensación de pertenecer a una misma comunidad acústica, a un cuerpo colectivo, incluso en casos en que esa comunión es efímera. Entonces, el uso de los factores sónicos de la voz, los usos del lenguaje, los recursos del coro y de las tecnologías audiovisuales fueron los mecanismos por donde exploré en la obra las diversas maneras de engranar el proceso de identificación de lo colectivo. De esta manera, manifestar a lo vocal como un fenómeno que está en el paisaje sonoro del cotidiano y que constituye el mundo resonante de las relaciones. Entonces, a continuación les voy a presentar un segundo extracto de la obra como ejemplo de lo que he venido conversando o dialogando hasta ahora, ejemplo de la vocalización de ciertos lugares y centros icónicos de la ciudad bajo este paraguas creativo de la vocalidad. Es un extracto pequeñito, pero pienso que puede operar bien. Bien, para continuar, hablemos un poquito de comunidad. Si bien este es un tema largamente tratado por la filosofía moderna, en términos generales podríamos aseverar que la idea instalada de comunidad se basa en las relaciones que establecemos con los demás. Entonces,
Más allá de los procesos y de las formas que estas tramas relacionales llegan a adquirir, existe, a mi juicio, un aspecto en el que poco se ha reparado y que sin embargo constituye la materia prima de la socialización: la voz como fenómeno sensible en esta interconexión. En una primera definición, la comunidad surge en la sensación de estar unidos de cierta manera a algo. Esto bajo la idea del nosotros y del sentido de pertenencia. Es la interacción humana lo que, en términos generales, funda la comunidad. Y acá, refiriéndome a Maffesoli, la comunidad, se funda en la simple experiencia del querer estar juntos. Las comunidades sensoriales pueden definirse como grupos de personas que comparten formas comunes de usar los sentidos y de dar sentido a las sensaciones. Es decir, y acá refiriéndome a Ana Lidia Domínguez, como una colectividad cuya existencia común se articula en torno a una experiencia que es sensible, ya sea se trate de grupos que están formalmente establecidos o experiencias que son efímeras. Estas comunidades sensoriales no se rigen solamente por marcos territoriales que son fijos, también pueden conformarse mediante dos tipos de asociaciones. Una, ancladas a la cultura y por lo tanto a estructuras sociales, y dos, a partir de conexiones que son efímeras o situacionales, por ejemplo, al ver una obra de teatro, un concierto, en cualquier situación performativa se establecen estas conexiones sensoriales que generan comunidades que son situacionales. Vox Populi, por lo tanto, o sea, la obra, propone una comunidad situacional, o sea, los 15 minutos que dura, esto mediante el acto sensible de escuchar y de ver los relatos que van dibujando y configurando a la ciudad de Ovalle. Quien escucha y mira la obra se hace parte de esta comunidad propuesta por nosotros al darle sentido por medio de la decodificación sensible de estos relatos, ¿sí?, a las sensaciones que la obra va gatillando. Pues bien, escuchar un poco la obra. El mexicano Francisco Rivas establece que escuchar es la manera en que un ser susceptible de percibir vibración hace en su cuerpo un espacio para la inscripción de un sonido. Acorde con esta idea, el proceso de estructuración de la obra, ¿sí?, para este proceso de estructuración, situé a los cuerpos de los y las performers como mediadores de los sonidos de la ciudad, así como de las voces de los personajes circundantes. El cuerpo, en este caso de los performers, operó como el primer escenario para la difracción de la vocalidad de la comunidad, la que, por medio de la escucha atenta de aquellas experiencias comunitarias, manifestó en estos performers los vectores de interconexión de la voz colectiva. Fue entonces en la comparación de los recuerdos y de las vivencias personales traídas en estas memorias sonoras de los y las performers que constelé una colectividad que está manifestada en las dimensiones visuales y acústicas de la obra. Entonces, ¿cuáles son los sonidos de Ovalle? ¿Cuáles son las voces de Ovalle? Esta fue la primera pregunta que realicé a los y las performers durante nuestra primera sesión de trabajo. Las respuestas estuvieron, quizás no tan a mi sorpresa, ancladas, por supuesto, al lente de la mirada, y esto bajo un orden sinestésico. O sea, al realizar esta pregunta, las primeras respuestas que me dieron fue la descripción pictórica de los lugares, como la Plaza de Armas, la iglesia o el Orfeón Municipal. Sin embargo, ¿sí?, durante las sesiones de trabajo, este eje ocular centrista se desplazó y se instalaron preguntas en torno a si solamente existiera el territorio, ¿sí?, pero no sus figuras, o sea, no la plaza, no la iglesia. ¿Qué sonaría en ese lugar? ¿Qué voces resonarían en la ciudad? Lo anterior, o sea, estas preguntas que se empezaron a instalar,
significó estimular la escucha por sobre la mirada en el acto de percepción de su entorno en los performers. Entonces, esta naturaleza dinámica de la impresión sonora de la ciudad, como diría Don Aide, gatilló en los performers un revelamiento del territorio de Ovalle que fue siempre afectivo de sus cuerpos, en la acción de revelar el espacio para ellos. Entonces desaparecieron estos lugares icónicos y emergieron los personajes que habitan la ciudad, ¿sí? Emergió la voz del vendedor de algodón de azúcar, la voz del vendedor de leche de burra, los sonidos y las vocalizaciones que genera el afilador de cuchillos para atraer a la gente. Entonces, por medio de las voces de los performers, ¿sí?, se condujo, se vehiculizó las voces de su entorno y las de los habitantes de Ovalle. Acá lo vocal operó como fenómeno, como medio y como vector sensorial del cuerpo para la configuración de la obra como un aparato. La comunidad, por lo tanto, apareció por medio de la voz. Fue a través de sus relatos que ellos y ellas me hicieron parte de la ciudad. La invitación a conocer Ovalle no fue por medio de la vista, sino que fue por medio de la escucha. En ese sentido, fui parte de una comunidad sensorial efímera, secreta, que solo se dio entre las y los performers y yo. Por medio de mi escucha atenta y el traspaso de la impresión de sus voces y de su relato hacia mi equipo de trabajo, generé un reordenamiento de los factores sónicos de la ciudad, una composición particular desde la cual creé una versión propia de la ciudad, la cual estuvo mediada por los relatos de algunos de sus ciudadanos. El aparato propuesto entonces sugiere un orden sensible de los sonidos circundantes, una comunidad situacional que se da en la escucha, en la que se amplifica aquello que estaba oculto. Así, la voz aparece en el primer plano sensible de la ciudad. ¿Cómo se trajo esta obra? ¿Cómo se constituyó esta historia? El procedimiento creativo para el levantamiento de una voz colectiva fue a partir de lo que Stephen Connor ha llamado el flujo natural de la voz en su trabajo sobre las coralidades, la cual Connor ha definido como el acto de unión de las vocalizaciones. De esta manera, establecí 4 pasos creativos para la conformación de esta voz colectiva. Esto por medio del ciclo silencio, monólogo, conversación y canto. Entonces, por ejemplo, en el eco y la resonancia del monólogo se movilizó el espacio en su vibración. En el lenguaje, ¿sí?, o sea, en la conversación, se construyó, confirmó y se creó un territorio. Aquí la palabra fue la confirmación física de los recuerdos de los performers. La palabra hizo aparecer y desaparecer Ovalle y construyó el mundo alrededor de estos sujetos. Y en el canto, los performers se expandieron, hacen uso de este territorio creado. Bien, creo que esto puede quedar un poco más claro en este ejemplo que doy a partir de un extracto también de la obra. El pito de las 12 lo toca en el cuartel de bomberos. El vals de Ovalle, que se escucha mucho en la radio, en la plaza, en la celebración del aniversario de Ovalle el 21 de abril, forman parte importante de la historia de la comunidad. Es como, si yo lo hablo a modo personal, produce como alegría, el deseo de estar ahí, es como activar recuerdos de siempre. De dulces recuerdos
Cierro mis ojos y te veo, acogedor y tan bello. Ilusión que llevo en mi alma y en mi corazón prendido, gratos días de añoranza. Y en mi corazón prendido, gratos días de añoranzas, prendido como un diamante, engarzado entre esmeraldas. Así eres, oh vaya amante, con tus cerros que te guardan, prendido como... Bien, y con esto ya voy cerrando un poco. Como he mencionado durante esta presentación, mi intención con este trabajo no fue elaborar un estudio antropológico acabado. Por el contrario, utilicé estas herramientas en pos de desarrollar la pregunta por la voz como vector de interconexión del sujeto en la construcción de comunidades sensoriales. A partir de acá, me propuse interrogar el precepto retórico la voz colectiva, sus cruces, divisiones y oposiciones con la voz común. La realización de este laboratorio creativo articuló una discusión sobre lo común, lo colectivo y los aparatos de representación performativa. Esto por medio de una puesta en escucha de una red de relaciones ampliadas entre voz, cuerpo y comunidad. El diálogo interdisciplinario que se sostuvo en este trabajo da cuenta de que, me hizo dar cuenta, ¿no?, de que la voz, como fenómeno y como potencia, no se adscribe a límites ni jerarquías, sino que más bien a estrategias de asociatividad en su objetivo de desplegarse en el terreno de lo performativo. Entonces, en este sentido, la conjunción asociativa y opera como portal para diversas entradas y despliegue de lo vocal como medio para la investigación y para la creación. En el orden de las ideas, sugerí que la voz procede como un vector fenomenológico que interconecta a los sujetos de una comunidad situacional y desarrolla una identidad sonora que excede el orden simbólico del cuerpo adosado a un logos. En este reordenamiento, la voz habita lo colectivo y transita hacia la creación de un nuevo espacio de lo común, en el cual deja su carácter singular de voz para desplazarse hacia una voz que es al mismo tiempo colectiva y subjetiva, o sea, voces. Por último, cabe destacar que esta experiencia, ¿no?, a partir de este proyecto, se abre el paso a un segundo laboratorio creativo, a partir de la interrogante por posibles ecosistemas vocales y la puesta en diálogo de la idea de la comunidad, pero desde un término tremendamente y mucho más ampliado. Quisiera nuevamente agradecer a mi equipo creativo, al profesor Guía por su continuo feedback y decir que me interesa seguir continuar, ¿verdad?, incomodando el ocularcentrismo al que se ha ligado la voz en el teatro chileno. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Bueno, tenemos abierta entonces la palabra. Felicitaciones, ahí me parecen. Para quienes quieran comentar, hacer preguntas, tanto acá en Zoom como la gente que esté quizá por YouTube, para ir generando una conversación, la verdad. Ahí hay más felicidades, Franco, te felicito. No sé si alguien... Ah, Luz, perdón, Luz, es que como decía Franco ahí, fue como un error. No sé,
puedo entregar la palabra si quieren. Me parece súper interesante además que esta vez vemos como este trabajo ha ido cambiando, ha ido encontrando sus lugares, también experiencias en pandemia, me parece que eso está súper interesante, porque no estaba planeado quizás así, pero aparece esta opción del trabajo en Ovalle, de experimentar con lo digital, corporal, y quizá así ya un poco más en la interna, contarnos cómo fue ese proceso también de adaptar la investigación y qué riquezas trajo ese proceso de adaptarse, de ver cosas nuevas, de pensar esto de lo común, del cuerpo, y también tú siempre estás como tratando de salir de esta política de la mirada, eh, cuando la forma de producción es también audiovisual, ¿no? Entonces también ahí hay una tensión como interesante, me parece a mí, preguntarte cómo saber de eso. Eh, bueno, fue, o sea, obviamente fue súper complejo tratar de conocer una ciudad. O sea, yo nunca estuve en Ovalle, o sea, conozco Ovalle simplemente por los relatos, lo que decía ahí, ¿no? Y al parecer las imágenes y el relato audiovisual, porque es una obra audiovisual, ¿no? Las imágenes operan como forma de ir comprendiendo y tejiendo lo sonoro, ¿sí? Pareciera ser como que si bien uno trata de despegar el lente de la mirada, ¿sí? Sino que quizás no es ese despegue, no se trata de anularlo, sino que ponerlo en un segundo plano simplemente, ¿sí? Como cambiar, invertir el orden. Y acá lo que nosotros intentamos trabajar, lo que intenté trabajar en esta obra fue a partir de una idea de una visualidad que es áptica, ¿sí? Una visualidad que toca, que permea el cuerpo del quien está observando, ¿sí? No es algo que simplemente contemplo, sino que es algo que también me toca a partir de los relatos, ¿sí? Entonces, en esa idea trabajé con en estado como de la vocal y de lo sonoro y de la imagen como una visualidad que toca, que es áptica. Eso. Igual lo interesante también acá, como lo que tú decías, como lo que propone la medialidad, en este caso, es que la voz, si bien le pertenece al cuerpo del performer o la performer que está estableciendo un relato, este cuerpo siempre va a ser virtual y va a ser un holograma de algo, ¿sí? O sea, la voz aparece como un espacio acusmático en el cual no tiene un ancla fija, sino que se establece como una voz que precede a un territorio también. Sobre todo, por ejemplo, al final, cuando le mostraba a Jacqueline, que es la performer que canta el himno de Valle, ¿sí? Podríamos decir, ¿no? O desarrollar la idea de que esta voz ya no le pertenece más a ella, sino que es una voz que se devuelve al territorio, ¿sí? Es una voz que se hace parte del territorio y que canta y desarrolla el territorio de Valle. Eso. Ahora van apareciendo ahí. Gracias, Luis. Tenemos una Federico que levantó la mano acá, y después tenemos una pregunta desde YouTube de Guillermo Aldari. Pero vamos con el Fede primero. Hola Lucho, eh, gracias por la presentación. Tengo dos, no sé si, dos dudas. Sí, una muy simple que quizás me perdí en algún momento, es como, finalmente, ¿por qué Ovalle? O cómo se dio la posibilidad de trabajar con Ovalle, porque no lo capté, o de alguna exposición anterior tuya. Pero eso, aparte de eso, pensando ahora en lo vocal, me parece muy interesante tu trabajo coral que vienes haciendo también desde un montaje anterior que hiciste en el mismo formato. Y me parece muy importante lo que dices de Stephen Connor, sobre las coralidades y este acto de unión de las vocalizaciones o de las vocalidades. Lo que me pregunto respecto de eso es que he notado como un uso, llamémoslo, del coro afinado, particularmente en ciertos momentos de estas obras que tú estás armando, ¿verdad? Del coro súper afinado, incluso.
Y ahí, claro, yo trabajo más bien con desafinaciones y todo eso, entonces lo arrastro desde, la pregunta va un poco desde mi experiencia, pero me pregunto si las comunidades en ese sentido son tan afinadas, digamos. Podríamos hablar de una metáfora bastante simple, ¿no? Respecto de- de cómo podrían también ser esos coros. ¿Por qué esas voces tienen que estar necesariamente tan afinadas o tan bien enlazadas, empalmadas? Porque la idea de lo coral podría ser mucho más compleja y llevar hacia a unos coros quizás más contemporáneos que no solamente se transforman en vanguardia sonora, sino que en una conexión con la realidad de las voces de las personas, que son voces normales, que son voces destempladas, que incluso hasta en Ovalle todavía el imaginario de la flauta china, yo pienso también ahí es importante, que tiene que ver con las disonancias, por ejemplo, ¿no? Mi cámara Hasta ahí. cambiar mi batería. Ya, para responder por qué Ovalle es porque me comisionaron la obra, entonces es súper simple la respuesta. Fue una bonita casualidad, y una muy bonita, o sea, una gran casualidad y como una gran oportunidad también para poder desarrollar y se imbrincó con la investigación, fue como todo así, constelación de astros. Así que por ese lado cómo funcionó Ovalle. Y sobre los coros afinados, tengo dos respuestas. Una como muy personal, propia, tiene que ver con un gusto estético del director, ¿sí? Como básicamente, como la primera respuesta. Y lo otro porque yo pienso todo el tiempo como en la idea del goce, como en la idea del goce, del placer y goce en la estructuración o la incorporación de lo vocal en los cuerpos. Y estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, ¿verdad? Como la idea de la voz como en su espectro más amplio, en donde las comunidades tienen una multiplicidad de lo polifónico, y lo polifónico no está entendido desde este concepto occidental como de una musicalidad perfecta, sino que hay una destemplación, una desafinación que va generando esta porosidad y este relieve de lo vocal. Pero en este sentido, a lo que yo estaba apelando en la primera y en la segunda obra, en sistema sonoro y en esto, es un poco a entrar desde el goce, en el placer estético como de la voz, ¿sí? Desde ese lugar generar una relación con lo sonoro. Ahora, estoy súper consciente de aquello y me gustaría poder experimentarlo en la obra que viene ahora, ¿no? Como en esta idea de un ecosistema vocal en donde ya la afinación no pasa por la afinación en las voces, debería quedar de lado y pasar como un espacio más de un espectro más amplio, ¿no? Como más sucio, no sé cómo explicarlo, como más sucio, más real de esas voces que están ahí presentes. Eso. Súper. No sé, Fe, si hay algún comentario más o avanzo con las preguntas. No, está perfecto lo que me responde Lucho. Yo solamente diría que en las voces no necesariamente tan resonantes hay mucho placer también, digamos. O sea, solamente diría eso, ¿no es verdad? Y discutiría quizás a qué placer nos estamos refiriendo, y toda esta idea de que las voces resuenan y se afinan, por supuesto, pero no es la única forma, sobre todo cuando estamos hablando de la sensorialidad, ¿no? Claro, igual es interesante la discusión que tú planteas porque abre el espectro sobre como quiénes son los que escuchan estas voces, ¿no? También. O sea, se instala al revés, creo yo, como más que entender como la afinación de las voces, pensar en quién está escuchando aquella voz, o sea, pensar en la voz desde su recepción. Mm. Y hoy día no tengo una respuesta como tan clara y definida para eso, me parece como algo que puede, como lo tomo para desarrollarlo y me parece súper interesante. Y la primera respuesta es como decir, como hay un cuerpo que está mediando,
¿sí? Este aparato estético, y ese cuerpo es el mío, y hay gustos que están adquiridos y sensaciones que gatillan como este tipo de coralidades, y la primera sensación que a mí me produce, o que me para los pelos en ese sentido, son esta idea de un coro, no clásico, pero sí esta idea de una coralidad que a partir de esta sensación en mi cuerpo como primer escenario, se difracta desde este goce particular de una voz que está afinada. Eso. Tenemos 3 palabras pedidas, la de Guillermo Alday, después la de Luz Condesa y Sole Pinto, que creo que también está levantando la mano. Así que voy a ir en ese orden. Desde YouTube te pregunta Guillermo Alday, ¿por qué la elección de Ovalle? Que ya un poco como lo respondiste, pero sí, de todas maneras, quizá puedes profundizar un poquito si esto tiene algo en especial en relación a sus sonidos, o sea, si esta sonoridad de Ovalle, que a mí también me da curiosidad, ¿no? Esta Vox Populi está anclada a un territorio. Hablaste además, ya, perdón que me meta en la pregunta, ¿no? Pero, pobre, en algún momento hablaste de esta escucha atenta o esta escucha activa, y yo te lo he escuchado más de una vez también. Bueno, acá está la Cristina, que creo que son más sus temas, eh, pero quizá hay algo ahí, como un vínculo, pregunta. Mira, podría inventar una respuesta, pero la primera respuesta y la más honesta es que fue una obra que estuvo comisionada por el Teatro Municipal, ¿sí? Ellos conocieron mi trabajo anterior y a partir de ese trabajo anterior me pidieron hacer esta obra, en la idea de la voz colectiva. Obviamente fue un trabajo que estuvo dialogado, ¿no? Como cuando ellos me proponen la obra, yo también entro o sea, con yo y todas mis capas hacia atrás, ¿no? Como yo y mi estudio, yo y el artista, yo el investigador, yo todo. Y me pareció súper interesante como trabajar sobre una ciudad que está enclavada como en el medio de la pampa, o sea, más que en la pampa, como en la cuarta región hacia hiper la cordillera, en donde aún se cruzan todavía como ciertas historias que están enclavadas en un territorio que es una especie de valle, ¿sí? Es un valle en el medio del desierto del norte chico. Y me pareció súper interesante como preguntarse por cómo se construye una voz dentro de ese territorio que pareciera estar como tan aislado, ¿no? Como en un valle entre medio del desierto. Y aparecen y empiezan a emerger como todas estas como sonoridades que son súper particulares del lugar, pero no sé si, pero la pandemia no nos permitió como estar de cuerpo presente y la primera experiencia como de establecerla con el territorio, sino y ver qué pasa ahí, escuchar in situ lo que está sucediendo ahí, sino que fue entrar a partir del relato de ellos y entrar a partir, o sea, conocer el territorio desde la experiencia de sus ciudadanos solamente. Súper interesante. Entonces, la escucha acá fue fundamental porque, o sea, lo he repetido muchas veces durante hoy día, pero creo que es fundamental. O sea, el primer como encuentro con un territorio se hace a través de la mirada y de la escucha de quien está ahí presente, ¿no? O sea, conozco un lugar porque estoy de cuerpo presente en el lugar, con todos mis sentidos. Mi experiencia estética se da a partir de la relación fenomenológica de mi cuerpo con el entorno. Pero acá esa experiencia estética estuvo mediada por el relato de sus habitantes. Entonces es una comunidad imaginada en una imagen como, y a veces que está enclavada en nuestras memorias de las ciudades del norte de Chile. Eso. Oye, han aparecido muchas preguntas. Luz tiene una pregunta, después la Sole la dejo escrita. No sé, Luz, si quieres que la lea o si prefieres. Ya, la leo. Y después viene la de la Sole, que dice que también se tiene que ir, pero igual la dejo escrita, así que la podemos. Dice, ¿cuál crees tú que es el rol que se ha dado a la voz en el teatro chileno? Que dice Luz, he conversado con algunos actores, yo vengo de la danza, y a veces se concibe, al parecer, la voz como algo escindido del cuerpo. Uno, y ahí está escrito la pregunta que podemos ver, ¿qué pistas has descubierto en tus laboratorios sobre la voz como parte del cuerpo? ¿Se te ha desplazado esa mirada compartimentalizada?
o lo ves así quizá. Y dos, dice la segunda pregunta, ahí se nos fue la Sole, pero la segunda pregunta, esta voz fónica y la voz como discurso, ¿crees que la voz en el teatro puede generar una narrativa independiente del texto escrito? Es decir, la voz puede ser el soporte para un discurso narrativo como una poética independiente del contenido del texto. Esas son las preguntas de la Luz. Chuta, es súper largo de contestar, pero voy a Danos tratar unas luces, por último. de lo que agarré acá en la pregunta. Em, ¿Cuál es el rol de la voz en el teatro chileno? Mira, a ver, ¿por dónde partir? Hasta los años 2000, como voy a poner en ese, como casi en un timeline, la voz estaba entendida como algo que, o sea, el actor y la actriz estaba entendido como un medium del texto dramático. Entonces la voz estaba ligada a un logos, la idea de una semiótica de los 80 en donde la representación de lo textual era lo que tenía que generar la voz en el actor o la actriz. Luego de eso, entendiéndolo como en términos como de escuelas de teatro, ¿no? Como porque desde ahí aparece esta idea como de la de los vocales en lo teatral, se genera, hay un giro, es un giro que se da en el cuerpo de los performers y se empieza a entender a la voz como un material más para el elemento o el desarrollo performativo de las puestas en escena. Pienso yo que hoy día la voz está entendida como poco a poco, ¿no? Se ha ido entendiendo como un elemento más de la puesta en escena, pero el teatro chileno sigue siendo tremendamente ocularcentrista y textocentrista y le cuesta mucho ceder terreno a otro espacio que no sea como lo visual y lo acústico desde el desarrollo de un texto dramático. Hay experiencias que pueden como, darse como ejemplo, lo que hace Manuel Infante, el Chato Moreno, lo que ha hecho la Ana Luz Ormazábal, un poco en mi trabajo, que tratan de despegar esa mirada y entender al teatro como un lugar de ir a escuchar y no solamente de ir a mirar. Eso como primera parte. Y claro que creo que la voz es un elemento que está... Yo no pienso a la voz como un elemento que es parte del teatro, sino que pienso que el teatro es parte también de es elemento de la voz. O sea, lo pienso como al revés. Pienso que la voz es un fenómeno independiente que dialoga con lo teatral, pero que no pertenece a lo teatral, ¿sí? Y es en el diálogo de ambos fenómenos, o sea, como de ambos materiales fenómenos, de ambos fenómenos que se establecen en diversos campos creativos y diversos campos de presentación performativa para incomodar esta presencia del cuerpo como de la voz anclada simplemente a un cuerpo orgánico. Por eso que ponía muy al final de mi presentación en la idea de esta conjunción del y, donde se puede hablar como de voz y teatro, voz y medialidad, voz y escucha, y desde esos pares asociativos desarrollar un sinfín de entradas para el despliegue de lo vocal y lo performativo en este caso. Eso es lo que puedo responder como ahora. Pero solamente al margen, y sin hacer autobombo, yo estuve a cargo de un libro, edité un libro sobre esto mismo, entonces, que habla sobre el tema de la voz en el teatro chileno. Claro, ahí se va conjugando con los trabajos anteriores y con tu núcleo, o sea, el núcleo al que también perteneces, que ha venido trabajando estos temas. Está interesante eso ahí. Quizá, como salió Soledad, le damos la palabra a a Dermis primero y después a Andrés, como para ir articulando, también tenemos unos minutitos más, nos podemos pasar un poquito quizá. Bueno, yo hice una pregunta muy puntual que es respecto a la metodología utilizada en la investigación. Dadas las circunstancias, me gustaría contaste un poco tu experiencia al respecto, pero en la adaptación de esta base teórica que utilizaste para justificar tu investigación, ¿qué aportes tú brindaste dentro de tu propio trabajo en este nuevo formato de pandemia con WhatsApp, con Zoom y todo eso? Me parece interesante porque además está vinculado a la voz
¿no? La voz, pero también hablas de la corporalidad, también hablas de la experiencia con los performances. Eso me gustaría un poco, un poquito que si pudieras, dentro de tu investigación, ¿qué aportaste ahí en tu propia experiencia durante el proceso? En términos teóricos, en términos de, por esta situación tan especial que has tenido en tu investigación. Igual esto es una investigación, como para decirlo, que está en curso, ¿no? Como es algo que le queda todavía un año y medio por delante. Entonces son como pequeñas cositas que van como probando ciertas ideas para como anclar algo o constelar algo que es mucho más grande, ¿sí? Entonces en esta investigación en particular yo encuentro que es súper interesante lo que emerge en la idea de la voz como un fenómeno que es independiente del cuerpo y logra retratar, o sea que traspasa a partir como en un mensaje que es dual, ¿no? Como, puesto que la voz en este caso con las personas, con los performers de Ovalle, genera un repositorio de sus memorias sonoras con la ciudad, es decir, me acuerdo de tal cosa, sí, me acuerdo cuando yo estaba en la plaza y escuchaba tal cosa, me producía ciertas cosas en mi cuerpo, y eso como primer mensaje, para luego traspasarlo a mí, ¿verdad? Como a partir del relato, o sea, y yo reinterpretar ese relato que se genera primeramente en el cuerpo de la performer. ¿Se entiende o no? Un poco lo que voy diciendo. O sea, y en ese sentido, la voz como fenómeno independiente ya no le pertenece simplemente al cuerpo de la performer, ni tampoco me pertenece a mí, sino que se transforma como un fenómeno que es inaprensible, es decir, atraviesa sin tiempo, ¿verdad? Atraviesa el relato anterior, o sea, un recuerdo, atraviesa el cuerpo de la performer y me atraviesa a mí para luego ubicarse en la obra como partitura sonora. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que quiero decir? O sea, la voz deja de estar anclada únicamente a un hecho particular o a un cuerpo particular para transformarse en un vector que interconecta distintos cuerpos y distintos momentos históricos también, como por ponerlo en un plano como del tiempo. Entonces es un curvado que interconecta como vector un espacio atemporal y distintos cuerpos desde lo orgánico hasta al dispositivo medial. ¿Cómo relacionas esto, por ejemplo, con la experiencia de la radio también, que es un poco especie de teatro auditivo, ¿no? Que uno también imagina corporalidades, no sé, es como, se me ocurre en esa explicación tuya esta otra pregunta, lo siento, ya no hago ni una otra intervención. ¿Sí? Claro, porque la idea de un radioteatro ahí es distinto, porque la voz tiene como un fin último, ¿no? Que es generar o gatillar un imaginario en quien escucha, ¿no? Como es la voz la encargada de producir o de generar un mundo auditivo y visual en quien va escuchando el relato. Pero acá lo interesante para mí era que esta voz interconectaba a los sujetos y aparte arrastraba con ella misma recuerdos propios de una ciudad. Eso es lo que puedo pensar ahora, así rápidamente. Interesante porque, gracias, Termi. Apareció harto esa pregunta, como esta sonoridad, la soledad hacia cómo sonaba el sur también, como que hay un anclaje a ese territorio que es interesante de explorar. Andrés pedía la palabra y yo creo que va a ser una intervención final, porque estamos más o menos en el tiempo, pero le doy la palabra. Gracias, colega. En realidad yo había pedido la palabra para intervenir hace mucho rato a propósito de lo que se habló de la escucha atenta. Porque sí, se está repitiendo cada vez más ese tipo de conceptos y cuando uno revisa, por ejemplo, lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional sobre el buen vivir, uno se empieza a dar cuenta que la explosión de los sentidos, más allá solamente de lo que vemos, esto que Luis ha llamado el ocularcentrismo, está adquiriendo cada vez más fuerza.
Escucha atenta significa básicamente, tomando algunas ideas de la escucha profunda de alguna investigadora muy importante estadounidense que ha tratado estos temas con anterioridad, la posibilidad de poner atención, de detener el aceleramiento de la humanidad y la destrucción, evidentemente, también del ecosistema, eh, con la finalidad de poner atención a lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos, en términos de resonancia. Y en ese sentido es sumamente importante lo que han planteado nuestros pueblos originarios a propósito justamente de reivindicar ese juego de retroalimentación con la naturaleza y en la naturaleza, a propósito de desacelerarnos de lo que ha generado un sistema patriarcal y un sistema también de consumo excesivo e innecesario. Y ahí efectivamente ha sido sumamente interesante cómo lo relataba Luis en su experiencia con lo que él llama los performers de Ovalle, que en realidad en gran medida son seres humanos de la cotidianidad, ¿no es cierto? Que fueron deconstruyendo, ocupo ese concepto un poco entre paréntesis, su ocular centrismo, ¿no es cierto?, a favor de un desacelerarse y entrar en un tiempo otro, que no es un tiempo imaginario, que no es un tiempo ficticio, sino que es el mismo tiempo en el que estamos conviviendo en este momento, pero con una conciencia de los sonidos completamente distinta. Y esto que estoy diciendo yo con respecto al sonido y la escucha, que es el espacio central de este asunto, por la concepción fenomenológica con la cual Luis está trabajando en su doctorado, puede desprenderse evidentemente también al movimiento, puede desprenderse al tacto y a los otros sentidos que tenemos los seres humanos y que compartimos con la naturaleza. Eso quería comentar como complementariamente a esta idea, y finalmente también coloqué un par de cosas que Luis muy amablemente no lo dijo, pero en el fondo desarrolló a propósito de la pregunta de Delmis, ¿no es cierto? Todo un trabajo de transcripción, ¿no? Muy interesante en distintos sistemas notativos, en unos cuadernos que él trabaja, que son realmente una herramienta eh, demasiado vital para el proceso de investigación, tanto doctoral en términos de la escritura como de su creación, ¿no? Y que estamos viendo la forma de que eso también adquiera presencia en el escrito final, ¿no? Dentro de su identidad, no llevándolo a la concepción clásica de un texto académico, ¿no? Pero eso también creo, Luis, vale la pena como decirlo, ¿no? Tenerlo presente. Eso. Esto es súper importante porque ahora la pregunta es, estamos pensando con Andrés, es ¿cómo se escribe esto? Sin traicionar el espíritu específico, ¿no?, de la voz como un fenómeno pero también es logos y también es sonidos como, bueno, está ahí avanzando. Me parece súper importante esa pregunta también final, porque algo que es importante pensar acá es que la escritura es también una experiencia y también se hace con el cuerpo, y entonces también es un espacio de experimentar y encontrar como vías de transferir ese conocimiento o lo aprendido en estos procesos, ¿no? Es interesante eso. Bueno, Luis, no me queda más que felicitarte, sumarme a todas las felicitaciones que hay acá de compañeras, compañeros. Así que, nada, como ir pensando y ir viendo también cómo va cambiando este trabajo, ir viendo las distintas etapas de creación, de investigación, creación. Así que agradecerles a todos por conectarse en este horario de viernes de 2 a 3 y invitarles a ver de nuevo, obviamente, este espacio si quieren en la retransmisión o en el registro que queda inmediato en YouTube, y también a conectarse a las próximas coloquios, que son nuestros espacios de encuentro y conversación virtual, y ahora que vamos a estar más
presencial, esperemos. Así que nos veremos también en el campus o nos cruzaremos en las ciudades. Así que estén muy bien todas, todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Luis. Felicitaciones. Chao a todas, a todos.